tema, Rafa. Estamos con el senador Rojo Edwards del Partido Social Cristiano. ¿Cómo está, senador? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, senador. Bárbara y Rafael, la primera vez que estoy acá en Peras con Manzana, así que vamos a ver si puedo explicar las cosas con pera y manzana, como dicen. Esa es la idea. Sí. Vamos a ver. Dejamos la puerta abierta cuando quiera venir a acompañarnos, porque siempre estamos hablando de temas económicos, reforma tributaria y reforma de pensiones, y usted ha estado muy activo con respecto a esta reforma. Y justamente eso le queríamos preguntar. Estamos todos esperando las indicaciones, me imagino que ustedes también están esperando atentos las indicaciones del gobierno. ¿Qué antecedentes han tenido con respecto a eso? ¿Qué esperan de esta tramitación también? Mira, primero decirte que el problema que tenemos en Chile es que no tenemos acuerdo en general. O sea, las distancias que quizás hace 30 años en esta materia no eran tan grandes, hoy día ya son muy grandes. Y por lo tanto los acuerdos son tremendamente difíciles. Pero también son difíciles, Bárbara y Rafaela, porque nosotros no, personalmente, voy a hablar por mí, yo no vengo del espacio y mi historia parte de acá, sino que ya hemos hablado y hemos representado a la gente diciéndole que vamos a hacer ciertas cosas. Y una de las cosas que nosotros hemos dicho con mucha fuerza es que no le vamos a quitar ni un centavo o ni un peso de sus ahorros previsionales. Eso lo dijimos en la campaña del rechazo, ¿no es cierto?, la primera, lo dijimos en la segunda campaña, lo hemos dicho siempre. Es más, ha sido una pelea constante respecto a reafirmar que los ahorros previsionales son de los trabajadores y que ninguna propuesta que implique quitarle parte de esos ahorros, nosotros la vamos a apoyar. Sin embargo, lo que quiere el gobierno es exactamente eso, que le quitemos parte de los ahorros a los trabajadores, buenamente, para introducir lo que se llama reparto. Para mí, el reparto, yo estoy en contra porque lo considero una estafa piramidal. Es que tú entregas tus recursos, se le pagan a otros, obviamente, pero tú no sabes qué va a pasar también con esos recursos en el futuro. ¿Qué es lo que se está proponiendo ahora? ¿Lo explicamos con pera y manzana? Expliquémoslo con pera y manzanas también para que las personas lo entiendan. Hay muchas áreas de acuerdo, efectivamente. Por ejemplo, lagunas previsionales, seguro, eso está perfecto. ¿Cómo cotizan los independientes? Eso está perfecto. La PGU se votó a favor, eso está perfecto. ¿Qué significa la PGU? Que vamos a ampliar, vamos a subir de 216.000 pesos a 250.000 pesos. Todo ese tipo de cosas están bien. Pero hay dos grandes problemas, que son quién administra los fondos. Es la separación de la industria. Que es la separación de la industria. Y quién paga. Esos son los dos grandes temas. La parte que creo que se va a solucionar de mejor manera es quién administra, porque hay una propuesta de licitación de stock, no sé qué va a salir mañana, obviamente, pero que va a permitir que haya mayor competencia en el sistema. Entonces, si bien el eslogan vacío de no más AFP porque sí, que ha dicho muchas veces el gobierno, porque ninguno de sus expertos lo apoya, eso lo dicen para la gente, para la galería, pero sus expertos están en contra, sí se va a poder decir con mucha claridad: el mercado de la AFP, como nosotros lo conocemos hoy, ya no va a existir. ¿Y por qué? Porque la AFP van a tener que competir con los antiguos afiliados, no solamente con la camada de jóvenes que vienen nuevos. ¿Y cómo se va a hacer eso? A través de tomar un portfolio de 10% de todas las personas que son ahorrantes. Se va a hacer un gran grupo, y ese grupo se va a, entre comillas, pedirle que lo administre el mejor postor, y por lo tanto, en vez de pagar 1,4%, usted va a poder pagar 0,7, 0,8. O sea, una buena solución. Yo creo que ahí sí va a haber un acuerdo más o menos. ¿Eso le parece bien? Sí, a mí me parece bien, y me parece que es algo que se puede llegar a acuerdo, en que todos los grupos razonablemente se pueden ver identificados. Por supuesto que hay gente que está en contra de la licitación de stock, partiendo por las propias AFP y en general el empresariado. Pero también hay gente que está por que se terminen las AFP de manera quizás vacía, pero aquí se llega a algo distinto. Se termina el mercado de la AFP como lo conocemos. Senador, y en ese sentido, Sí. ¿se le da respuesta a una crítica que ya se viene gestando desde el movimiento No Más AFP, que tiene que ver con este malestar de una promesa que no se cumplió en un comienzo? ¿Usted cree que con este nuevo sistema, con esta nueva propuesta, se podría dar validez a ese descontento ciudadano que es parte de las razones por las que el gobierno levanta esto en la reforma? Claro, lo que pasa es que yo creo en la libertad, y para que la libertad se dé, o sea, que uno pueda elegir quién administra tu fondo, las cosas no pueden estar en manos de un administrador que es el Estado, tienen que haber varios. Entonces, yo no comparto ese, a pesar de que, debo decirlo, yo escribí un libro, soy parte de la escritura de un libro, en que proponía la separación de la industria. Lo que pasa es que después de escuchar a todos los expertos me di cuenta que no tenía ningún sentido, porque no existen, entre otras cosas, economías de escala. Pero bueno, puede que una parte importante de ese mundo, dado que se afecta al mercado de la AFP, esté contento. ¿Cuál es el otro problema que es el más grande? Es quién paga. Porque
acá tenemos dos diferencias gigantescas. Pagan los trabajadores, y voy a decir clase media, porque es así, después lo explico por qué, o paga el fisco de los impuestos generales que son progresivos. Y la solución que se está llegando es que 4,5 de este 6% va a ir a las cuentas individuales y el 1,5 va a ir a un reparto. Y para mí el reparto es una estafa Ponzi. Es un cáncer al sistema, porque Chile se está envejeciendo. Pero usted estaría dispuesto a ceder una parte del porcentaje como lo están Sí. planteando ahora, un 4,5 a estas cuentas individuales y un 1,5 que es muchísimo más bajo de Pero lo yo que le hago una estaba pregunta. planteando antes el gobierno. Yo le voy a hacer una pregunta, Rafaela. Vamos a suponer que hay tres personas en esta mesa, que no es ninguno de nosotros tres. Ya. ¿Ya? Hay otras tres personas. Una gana 1 millón de pesos, otra Ya. gana 2 millones de pesos y la otra gana 18 millones de pesos. ¿Ya? Bueno, el que gana 1 millón de pesos en esta estafa de este 1,5% va a pagar el 1,5% de su sueldo. Eso es lo que paga el que gana 1 millón de pesos. El que gana 18 millones de pesos va a pagar algo así como el 0,4% de su sueldo. Dígame, ¿en qué mundo eso es justo? Porque yo puedo entender que el que gana 18 millones pague el mismo porcentaje de su sueldo, pero es que existe tope imponible. Entonces, si usted gana más de 3 millones de pesos, entonces ya no paga el 1,5. Entonces, este es un proyecto completamente anticlase media. Pero- Es la clase media, perdón. En cambio, los impuestos generales se componen de impuestos. Vamos a volver a las tres personas que tenemos en la mesa. El que gana 1 millón de pesos paga un poquitito de impuestos, está en los tramos más bajos, paga prácticamente nada. El que gana 2 millones de pesos ya paga bastante impuestos. Pero el que gana 18 millones de pesos paga el 40% de su sueldo. Entonces, si lo financiamos de impuestos generales, el que tiene más, paga El que más. paga más, claro. Entonces, lo que están proponiendo ahora, y esto, perdón, y con eso termino, esto está siendo apoyado por Evelyn Matei. Evelyn Matei tiene que decir, porque hemos defendido en conjunto con ella la propiedad de los fondos y hemos defendido en conjunto con ella de que el reparto no debe ser parte. Y yo no entiendo por qué Evelyn Matei hoy día está apoyando una solución que implica un reparto. Es chico, es verdad, es el 1,5, pero es un reparto. Pero, senador, que sea ese 1,5 un fondo reembolsable, que así lo han explicado al menos desde el Ministerio de Hacienda, que es una especie de préstamo que después, que lo ponen prácticamente los trabajadores activos y que después se devuelve cuando la persona jubila y se devuelve con un interés. Hay una devolución, de hecho, por eso mismo, Chile Vamos al menos decidió acceder Ya, pero avanzar veámoslo. ahí en esa línea. Muy bien, entonces vamos a ver el ejemplo del que gana 1 millón, el que gana 2 millones y el que gana 18 millones. O sea, lo que me refiero es Usted que la- habría una devolución. En 50 años más. Pero existe esa devolución, al Esta menos plata- eso es lo que han dicho. Esta plata no va a estar ni siquiera registrada como deuda del Estado. Esto es una cuenta nacional. Está muy bien. Usted le quiere entregar al Estado para que le empiece a pagar en 30 años más de vuelta y se lo termine de pagar en 50 años más, algo que no tiene nada más que un pedazo de papel y una promesa de los políticos en pagarle. Y más encima, porque en el puesto que usted estaba, nosotros habíamos puesto que la persona ganaba 2 millones de pesos. Bueno, usted va a pagar el 1,5% de ese préstamo al Estado. El que ganaba 18 millones de pesos le prestó al Estado el 0,4% de su sueldo. Pero entonces, dígame, yo quiero que alguien me explique cuál es la lógica. Pero ¿cuál es el riesgo que ve usted? Que alguien toque parte de esos fondos. No, para que- empezar es una expropiación porque a usted le van a dar una rentabilidad del 2,5%, del 2%, y usted puede tener rentabilidades mucho más altas. Así que usted va a ver mucho, pero mucho menos que lo que hubiese tenido si está en su cuenta. Segundo, usted está corriendo un riesgo tremendo. En Chile no han expropiado los fondos de pensiones, pero en Argentina sí. ¿Pero por qué cuánta- habrá y tanto cu- consenso técnico entonces con No, respecto no, al 1,5? acá Al menos la mesa no. técnica, sí hubo consenso en que una parte del porcentaje... La mesa técnica no estuvimos nosotros representados, estuvo solamente las personas cercanas a Evelyn Matei, no a nosotros. Usted dice que es más político entonces. Pero evidente, ¿cómo no va a ser político? Mira, ¿qué es lo que pasa? Hablemos en castellano antiguo, no en castellano mejor normal. El gobierno no quiere pagar más pensiones ahora porque dice que no tiene plata. No, tiene plata, tiene 80 billones de dólares en presupuesto. Como no es prioridad, no lo pone dentro de los 80 billones, entonces como no tiene plata, tiene que ir a buscar plata a alguna parte. ¿Quién paga? La clase media. ¿Por qué? Porque no es prioridad. Pero fíjese, habían 1.000 millones de pesos para comprar la casa de Allende. Usted sabe que en el presupuesto que nosotros tuvimos recién, aumentó el 2, algo así el presupuesto, pero a los amigos del Ministerio de Cultura, que son puras organizaciones ONG que no son de gobierno y son de izquierda, todas
aumento del 40%. Entonces, no me vengan con el cuento de que no hay plata. Hay plata, no sé que hay plata para los amigos, no hay plata para los jubilados. O sea, usted dice que quizás también se podría hacer una mejor distribución de los recursos que tenemos actualmente en el país para poder financiar pensiones. Pero por supuesto, aquí déjame darle un ejemplo. ¿Será necesario que miles de personas en el Estado ganen 17, 18 millones de pesos mensuales? Yo le quiero hacer una pregunta. ¿A usted le parece que hayan personas que ganan 30, 40, 50 millones de pesos mensuales? Yo creo que depende de las funciones. Evidentemente, si uno lo ve bajo el estándar que tienen los chilenos y chilenas, parece un poco descabellado cuando más de la mitad de los chilenos gana sueldo mínimo. Rafaela, Claro, parece yo le descabellado quiero totalmente. pedir que no justifiquemos lo injustificable. Una persona que está con actitud administrativo, que nadie puede saber cuánto valor produce y que gana eso porque tiene un sindicato que lo defiende para que siga ganando 18 millones de pesos, no me venga con cuentos. Mira, yo le voy a decir algo. Pero, Déjame dar un senador, ejemplo. eso no está en la discusión ahora. Entonces, No, sí está. la pregunta que yo le quiero hacer es, acá, para lograr un acuerdo, es necesario que de todos los lados cedan. Sí. El gobierno ha hecho modificaciones que puede ser que gusten o no, dependiendo del lado por el cual uno los mira. ¿Hasta dónde ustedes estarían dispuestos a correr el cerco a la hora de votar si es que las cosas se mantienen como han trascendido? Que es Ya, decir, entonces usted me está pidiendo hasta cuánto yo, Sí, se lo... que gano más que el tope imponible, estoy disponible a que los que ganan menos de 3 millones de pesos le paguen el costo que debiera pagar el gobierno. No, La no, respuesta a eso, pues eso es lo que me está preguntando. Eso es el reparto, no, Rafael. Yo creo que no. Lo que le está preguntando... Ay, ¿qué parte de lo que le dije no es exactamente un hecho y una verdad? No, porque lo que le está preguntando, senador, es hasta dónde están dispuestos a ceder En el acuerdo. en el acuerdo de futuro de Pero en pensiones, todas que todavía es muy difícil llegar a un acuerdo, Son todo se va 12 al tema político. Son 12 áreas en las cuales ha habido acuerdo. Estamos hablando de las Sí. dos últimas. Pero los ¿no es dos cierto? nudos críticos, senador, supuesto. que ¿Y qué han es sido la los- distribución Entonces, del pero 6%. yo le voy a hacer una pregunta. Yo les pido que si ustedes me representan a mí, si ustedes son mis representantes en el Congreso y yo gano 1 millón de pesos al mes, ustedes nunca se dan un peso de mi sueldo. Yo les quiero pedir. Entonces yo le quiero decir a la clase media, usted que gana menos que el tope imponible, yo le voy a defender los recursos. O sea, usted no está dispuesto, si es que hoy o mañana probablemente las indicaciones se ingresan como ha trascendido, Sí. ¿usted no estaría dispuesto a aprobar la reforma tal cual? Es que la reforma habría que... No. O aprobar ese Ese punto. punto no, Ya, por claro. ningún motivo. Porque le voy a decir claramente al gobierno, usted tiene una cantidad de plata insólita, sigue pagando a los asesores 8, 10, 12, 14, 16, 18 millones de pesos mensuales, que no lo necesitan y no tienen un derecho adquirido que el resto de la gente. Usted sabe, yo le voy a decir un par de cosas para que ustedes sepan. Las personas en Chile tenemos un sueldo alrededor de 900.000 pesos promedio. Bueno, en el Estado es casi 3 veces eso. Para que empecemos a hablar. En el Senado, donde estoy yo, hay 32 personas que ganan más de 10 millones de pesos mensuales, muchos de ellos 18 millones de pesos mensuales. Y me van a decir que no hay plata para subirle las pensiones con plata del Estado. No, pues es que ¿sabe lo que pasa? Perdón, el mismo gobierno ha dicho que está lleno de programas de gobierno que más del 70% se gasta en burocracia y en arriendo en cuestiones. Eso es verdad. ¿Por qué no sacamos esa plata? Entonces, mientras yo no vea un esfuerzo del gobierno, ¿por qué le vamos a quitar plata a la clase media para financiarlo? Tenemos que hacerlo, sí, necesitamos mejores pensiones, pero ¿por qué tiene que pagar la clase media? Senador, Última cosa. que nos queda ya. muy poquito tiempo. Solo le quiero preguntar porque dentro de los trascendidos que hay con respecto a las indicaciones que vamos a conocer mañana, porque ya sabemos que hoy día al menos no vamos a tener detalles de esas indicaciones, se habla de un 7%, de una cotización Sí. de un 7%, no de un 6%, y que un 1% iría a esta especie de bono tabla, el seguro de invalidez y sobrevivencia. ¿Qué le parece esa idea? Mira, yo no había dicho nada al respecto, porque efectivamente eso va a una lógica de un seguro, que no es lo mismo. Yo creo que ahí se avanzó, o sea, fue una forma inteligente de ponerlo. Y por lo tanto yo no voy a hacer cuestión de eso. Ahora sí creo que ya 6%, el mercado del trabajo ya es mucho para efectos del Sí. ajuste que va a tener que hacerse. O sea, ir a 7% me complica por el tema del mercado del trabajo. Pero el problema acá no es ese. El problema es la estafa piramidal, estafa Ponzi, que es, a mi juicio, el reparto. Ese es el problema más grande. Con las licitaciones de stock, evidentemente podemos tener diferencias de cómo diseñarla, pero me parece que se puede avanzar. En el seguro antilaguna pueden haber diferencias de diseño, pero se puede avanzar. Entonces, yo creo que la clave de esto, y donde quedó el problema, a mi juicio, clavado, es en el reparto del 1,5%. Y eso yo quiero decirle a todos los que me están viendo, que yo por lo menos
no lo voy a apoyar. Ni un solo porcentaje. Es que yo le quiero decir, yo no le voy a quitar ni un solo peso de su sueldo. Usted ya paga suficiente impuesto. Quiero decirle a todos que están viendo. Usted trabaja hasta principios de abril en Chile para el Estado. Y solamente después del 1 de abril, y hay gente un poco más, empieza a trabajar para usted. Todo el resto se lo paga el Estado. Y se lo paga de manera progresiva. Entonces no entiendo por qué vamos a quitarle más plata a la clase media. Ya tenemos que ir a una pausa comercial. Solo respóndame sí o no. Ya. ¿Habrá un acuerdo en enero? No lo sé, pero tiendo a pensar que sí, pero yo probablemente... Tiene que jugársela. Sí, sí, yo creería que sí, pero yo voy a votar en contra del reparto y quiero hacer un llamado y desafío a Evelyn Matei que nos diga, ¿está a favor del reparto o no está a favor del reparto? ¿Está a favor de que esto lo financie la clase media, los que ganan menos que el tope imponible, o está a favor de que lo financiemos de impuestos generales? Ese es el meollo del asunto. Deja esa pregunta con instalada. peras y manzanas. Perfecto, senador. Le agradecemos que haya venido acá al programa, que nos haya acompañado. Desde el Congreso además. Sí, se mucho vino esfuerzo. Corriendo, además. Así es. No, le agradecemos esta entrevista. Esperemos también que pueda seguir participando acá con nosotros. Hablamos de distintos temas. Y nosotros nos vamos a ir a una breve pausa comercial. No se vaya porque ya volvemos con más